¿Alguna vez has hecho algo tan doloroso, tan vergonzoso, que piensas que ya no puedes ser el mismo? ¿Te ha pasado por la mente que ese momento difícil o esa decisión que tomaste definió ahora quién tú eres? En este episodio vamos a hablar de un hombre quien en una sola noche todo lo que había hecho y todo lo que había construido lo había perdido. A causa del temor, a causa de un enfrentamiento, se vio en un momento confrontado. Pero a pesar de lo que vivió, vamos a ver en este episodio cómo Dios devuelve su propósito. Bienvenido a Trascendentes. Este es el episodio número 8. En este episodio vamos a hablar la historia de un hombre llamado Pedro, que en algún momento había hablado con Jesús, que en algún momento había estado con él, compartido con él. Durante varios años, Jesús estuvo cerca de él. Y vamos a encontrar etapas donde Pedro camina con él, donde Pedro le dice a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no. También aquel Pedro que en el Getsemaní trató de defender a Jesús. Cada vez que nosotros hablamos de Pedro, en muchas de las ocasiones recordamos este episodio, el episodio de la negación. Y no recordamos todos los momentos buenos que había pasado con Jesús durante los años anteriores. Y esto es algo que se repite una y otra vez, porque cuando una persona comete un error, es señalada por ese error y ya no sobresale todas las cosas buenas que hizo. Muchas veces esto pasa con las personas que están a nuestro alrededor, que ven en nosotros algo malo, cometimos un error o fallamos en algún área, pero se olvida todas las cosas buenas que nosotros hicimos. Hoy voy a compartirte en este episodio, bueno, ya de manera personal quiero decirte, este episodio para mí es súper importante porque al escribirlo, al editarlo, me ha llegado a recordar momentos y etapas de mi vida donde recuerdo haber sentido la ausencia de Dios, donde recuerdo haber sentido cómo personas me señalaron, cómo personas me juzgaron, me criticaron por errores, por faltas que yo como ser humano pude haber cometido. Pero me lleva a un punto muy importante y es el momento en el que yo me encuentro con Dios, en el momento en el que, a pesar de lo que hemos vivido o que hemos pasado como seres humanos, Dios no marca nuestro destino ni nuestro propósito por ese error, por ese punto negativo que está ahí, sino marca nuestra vida desde el punto de vista del propósito que Él tiene para nosotros. Hoy voy a hablarte de Pedro. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versos 54 hasta el 62. Nos va a hablar de ese momento de Pedro, de cuando se ve confrontado por una mujer y donde él niega ser de Jesús, niega ser su discípulo, niega haber estado con él, obviamente llevado o aislado por el temor, porque de verdad pensar todo lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo Pedro pudo haber negado a Jesús? Es que realmente lo que ellos vivieron, piensen ustedes, una persona que estuvo por 3 años y medio con él, como su amigo, compartió con él y le vio hacer cosas poderosas. Ahora es tomado, preso, para castigarlo, para golpearlo. Ellos fueron testigos de lo que había sucedido con Jesús, el castigo, el escarnio que le habían dado a Jesús. De verdad, a la imagen pública, esto había sido algo bastante llamativo y podríamos decirlo, un shock que ellos vivieron por esto. Al ver a Jesús, a su amigo, verlo
golpeado de esa manera. Si leemos Isaías 53, vamos a entender cómo Jesús fue golpeado, maltratado, desfigurado, herido. Y la palabra de Dios dice cómo su rostro fue desfigurado a causa de esto. Entonces, al ver esa impresión, obviamente entró temor en ellos, en su humanidad. Entonces, muchas veces nosotros señalamos a Pedro por ese momento, por esa etapa, por ese episodio de su vida. Pero es que la realidad que ellos estaban viviendo fue una realidad bastante traumante. Yo creo que muchas veces nosotros estamos en esos momentos tan complicados de nuestra vida donde sentimos que por esa etapa que vivimos vamos a ser marcados toda nuestra vida. Pero cuando Jesús está con nosotros, cuando Jesús se acerca a nosotros con esa mirada de amor, fíjate que yo estoy aquí apuntando esto porque esto me llamó mucho la atención. Cuando Jesús voltea a ver a Pedro en Lucas capítulo 22, verso 61. Ahora yo siempre digo, qué mirada más penetrante esa de Jesús. Después de haberle fallado. Y por eso te digo, para mí este episodio ha sido bien importante porque aunque tal vez yo no tuve a Jesús así enfrente y que me haya visto, en alguna etapa de mi vida, de un momento difícil de mi vida, pude sentir esa mirada de Jesús. A diferencia de otras miradas que estaban a mi alrededor, que me miraban mal, que me juzgaron, pero pude sentir esa mirada, una mirada de compasión, una mirada de ternura, de amor hacia mí. Recuerdo también la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Y dice la palabra de Dios que corrió hacia Jesús y detrás de ella venían una multitud queriéndola golpear, apedrear por el error que ella había cometido. Y aquí viene Jesús a confrontarlos porque les dice, si alguno de ustedes nunca ha cometido pecado, pues denle, arrojen la piedra. Pero al verse confrontados ellos, al ver que todos habían cometido errores, todos fueron arrojando las piedras, pero al suelo, ya no a la mujer. Por esas palabras de Jesús. Jesús, quien pudo haber juzgado a esta mujer por su moral, por juez, por su posición, por Dios, le dice a Jesús, ¿dónde están aquellos que venían a apedrearte? Y la mujer le dice, Jesús, se han ido. Yo veo en ese momento, ese preciso momento donde ella levanta su mirada y ya comienza a ver a Jesús. Para mí es la misma mirada de Pedro. Es la misma. Porque es una mirada entre confrontación, pero es una mirada también de ternura, de amor. Y decirle, mira, yo tampoco te voy a condenar. Mucha gente sí te va a condenar. Mucha gente te va a señalar, te va a juzgar y te va a querer hacer pedazos por eso que pasaste. Pero ya no están. Y yo que tengo la posibilidad de condenarte, Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno, pero viene un momento de confrontación porque le dice también, vete y no peques más. Entonces, para mí esta mirada, sin Jesús decirle nada a Pedro, en ese momento en Lucas que estamos leyendo 22:61, es una mirada diciéndole, Pedro, te dije que iba a pasar esto. Te dije que ibas a vivir este momento, pero eso no va a determinar quién tú eres. Y de verdad, cada vez que yo digo esta palabra, estuve meditando mucho en este bosquejo que acabo de armar. Y me resuenan mucho esas palabras en mi mente porque fueron palabras que en algún momento, en alguna etapa de mi vida, yo escuché de parte de Dios. Decirme a mí, esto no va a determinar quién tú eres. Esto no va a determinar lo que tú pasaste, aunque tal vez para muchas personas tú ya te caíste del pedestal, aunque tal vez para muchas personas tú te arruinaste el futuro, te arruinaste la vida. Déjame decirte que el propósito que yo tengo para ti, eso nada lo va a cambiar. Y por eso te digo, a mí me confronta mucho esto, el recordar ciertas etapas de mi vida donde vuelvo a escuchar la voz de Dios, donde vuelvo a retomar o a recordar ese momento, esa etapa, y donde le digo, Dios, gracias porque
Porque ese amor tan infinito, tan especial, donde no me juzgaste, no me señalaste, no quitaste el propósito que tú tenías para mí, no eliminaste la identidad que yo tengo contigo, sino que al contrario me devolviste un propósito. Así como Elías, que pasó una etapa, se recuerdan que lo vimos en el episodio pasado, como en el silencio Dios le habla a pesar de todo el ruido que había a su alrededor, de la amenaza que él sentía, a pesar de todo eso que él estaba viviendo en ese momento, tanto espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, pasando una crisis en su vida emocional, por supuesto, porque recuerden ustedes que en esa etapa Elías incluso quería morirse, pero Dios le habló. Y en el periodo del silencio, que fue el tema del episodio número 7, el episodio anterior. Y me puse a hacer una cuenta de los días y aproximadamente entre la caída de Pedro o la negación de Pedro, si podemos verlo así. Jesús muere, resucita, luego se aparece por 40 días y después llega el día del Pentecostés cuando ya Pedro predica como un hombre renovado, un hombre diferente. Pasaron 52 días. Estas son las cuentas que yo he hecho. 52 días aproximadamente para que él pudiera nuevamente retomar su propósito. Pero quiero hacer pausa en estos. En estos 52 días pasaron cosas espectaculares. Pasaron cosas en las que obviamente hay algo que quiero hacerle pausa a esto. Me gusta mucho la actitud incluso de los discípulos, porque no rechazaron a Pedro, porque ellos habían sido testigos de lo que Jesús le había dicho a él y de lo que había pasado Pedro. Y aún así Pedro se quedó con ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios trabajó en la vida de Pedro. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 62. Después de que Jesús lo vio, él salió fuera y oró amargamente. Juan capítulo 20, del verso 1 al 10. Yo solamente te voy a hacer referencia a ciertas palabras. Pedro y Juan corren hacia el sepulcro vacío. En Lucas 24, 12, Pedro se va maravillado nuevamente a su casa por esto. Y en Juan 21, 3, él quiere regresar, escucha bien esto, a su profesión anterior, porque dice, me voy a pescar nuevamente, a regresar nuevamente a ese estilo de vida, porque para él ya había perdido su propósito, para él ya había dado por perdido ese llamado que un día Dios le había dicho, ya no vas a ser pescador de peces, ya no te vas a dedicar a esto, sino que ahora te voy a hacer pescador de hombres. No porque lo haya olvidado, sino porque él entendió que por lo que había pasado, él había perdido su oportunidad y había perdido su propósito. Yo quiero que esta palabra tú la recibas en este podcast. Tu oportunidad ante Dios nunca está perdida. La oportunidad que Dios te da, Dios sigue con brazos extendidos esperando que vuelvas al propósito para el cual Él te ha llamado. Para que regreses a sus brazos y recuerdes la posición de hijo que tú tienes ante Dios. Que dejes de escuchar las voces que están a tu alrededor, que te están señalando, que te están juzgando, que te están marcando por eso que viviste, por esa etapa que pasaste. Pero Dios quiere que regreses a Él. Y aquí vamos a encontrar una de las cosas más impresionantes de las actitudes de Jesús. Y es que definitivamente ninguna persona va a actuar como Jesús actúa con nosotros y cómo Él va a responder hacia nosotros por todas sus bondades y esa misericordia que Dios tiene para ti. En esos 52 días, yo veo a Dios mostrándole su amor a Pedro juntamente con los discípulos. Veo que Jesús se le aparece a Pedro, que Él obviamente analiza lo que ha vivido. Sabes, hay momentos donde debemos hacer pausa en nuestra vida, donde debemos analizar lo que estamos pasando, pero para reivindicar, para reencaminar o reencauzar nuestro camino y para regresar al propósito de Dios.
Dice la palabra de Dios que en Juan capítulo 2, verso 13, que es lo que te acabo de mencionar, él se va a pescar y cuando nosotros hemos perdido como ese punto de identidad, ya no le encontramos ningún propósito. Además de que Pedro era un pescador experto, la Biblia nos relata que esa noche no lograron pescar nada. Y aquí viene una conexión, pero para mí que es una conexión muy especial en la que Jesús vuelve a retomar algo donde Pedro vuelve a escuchar las palabras de Jesús como recordándole quién era, como volviéndole a decir cuál era el propósito que él había tenido o el propósito que le había marcado a él. En ese momento de silencio que tú puedas vivir, recuerda que es un momento donde tal vez no vas a continuar con ese propósito, vas a pausarlo tal vez, vas a tener que tomarte un tiempo para sanarte, vas a tener que tomar un tiempo para restaurarte. Pedro no comenzó a predicar al siguiente día. Pasaron 52 días para el día del Pentecostés. En todo ese tiempo, él encontró una restauración. En todo ese tiempo, uno de los momentos más importantes de su vida y una de las conversaciones más importantes y trascendentales de su vida fue con Jesús. Esos momentos de silencio, esos momentos de sanidad, esos momentos de restauración, necesitamos volvernos a encontrar con Jesús para que Él nuevamente nos pueda devolver nuestro propósito. Así que hoy te voy a compartir algo que a mí me voló la cabeza, que me abrió la mentalidad y le dije: Dios, muchas gracias, porque yo, Señor, en todo esto, en mi vida, tanto en mi pasado, en mi presente y en mi futuro, Señor, yo sé que yo he estado en tus manos y tú nunca te has olvidado de mí, nunca te has descuidado de mí. Yo siempre he estado en tus manos. En una de las conversaciones que Pedro tiene con Jesús, porque dice la Biblia, escucha esto, cuando en el capítulo 21 de Juan, verso 9 al 19, se vuelve a encontrar con Jesús y le habla por su nombre original. El nombre original de Pedro era Simón, que significa frágil, caña, débil. Y en este verso le habla por su nombre y le dice: Simón, hijo de Juan. Como diciéndole: yo sé quién tú eras, yo sé lo que pasaste. Pero en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús ya le había dicho a él que él era la roca, que él era Pedro, le había cambiado su nombre. Mira esto, Dios no te llama por quien tú eres, ni por el error que cometiste, porque eso no te define, sino por quien tú serás en sus manos. Dios comienza a hablarte. Dice la Biblia que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él conoce nuestro nombre. Él ya nos conocía, Él sabía quién nosotros éramos. Luego nosotros encontramos a Pedro, en un Pedro renovado, cuando se acerca con Jesús, después de no haber podido pescar nada. Era la conversación que yo te decía que fue la conversación más importante que Pedro tuvo con Jesús. Desayunó con él a la orilla del mar, con un fuego, con una llama, con ese mismo fuego, porque recuerden ustedes que cuando Pedro lo negó, él estaba buscando calor, y en una fogata él recibe negación. Y aquí en un mismo fuego, ya a solas con Jesús, en una conversación con Jesús, empieza a platicar con él y le hace 3 preguntas. Y le pregunta lo siguiente. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y aquí es lo que te digo que a mí me bendijo mucho. Porque Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero Jesús le pregunta 3 veces si le ama. Obviamente Pedro tal vez se sintió como herido, como dolido. Y cuando Jesús le dice: apacienta mis ovejas, cuando primero le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú lo sabes.
Para mí esto es un momento como de perdón, donde Dios le está diciendo, aunque tú me falles 3 veces, yo te voy a perdonar. Pero eso no va a definir tu propósito o tu futuro. Porque después de estas palabras Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Qué lindo eso. ¿Sabes por qué? Porque ahí le estaba diciendo quién iba a ser él. Por definición. Él estaba asegurando, afirmando su propósito en su vida. Que a pesar de lo que él pudo haber hecho o podía hacer, a pesar de ese episodio que él iba a enfrentar de negación, ese episodio de sentirse mal ante Dios, aún así, Dios nunca le quitó su propósito. Yo quiero que esta tarde, noche, día, no sé en qué momento tú estás escuchando este podcast, tú pienses en esto. No quiero que tú recuerdes un momento o una etapa de tu vida por incomodarte, por hacerte sentir mal, sino más bien porque deseo con todo corazón o de todo corazón que tú recuerdes cómo la gracia y el favor de Dios ha sido para ti a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar del episodio tal vez negativo que no queremos recordar, que no queremos ni siquiera tocar ese tema. Pero sabes, ahí está, es una realidad. A veces tenemos que confrontarlo nuevamente. A veces es necesario volver a recordar para recordar qué es lo que Dios hizo en nuestra vida, ver de qué manera Dios nos levantó, nos perdonó, nos transformó e hizo de nosotros una nueva criatura. Quiero terminar. En el caso de Pedro, encontramos a un Pedro diferente después de esto. Una conversación con Jesús. Después de una conversación, Pedro se levanta en Hechos capítulo 2, verso 14 y empieza a predicar en el Pentecostés. En el capítulo 2 y verso 41 se nos relata cómo ese día se convirtieron 3,000 personas. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura de Él y creados en Cristo Jesús. Pero quiero terminar leyéndote Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que hayas vivido eso, tú eres una nueva criatura. Efesios 2:10 dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras. En Romanos 8:37 nos dice que en Él, o más, en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios te recuerda en Primera de Pedro 2:9 que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y nuevamente te recuerdo Romanos 8:1, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero que hagamos un ejercicio espiritual, donde en una oración tú le digas a Dios: yo sé, Dios, que hay etapas en mi vida que no quisiera recordar, que me han marcado, que hasta el día de hoy pueda ser que tenga consecuencias de esto. Pero Señor, ese episodio, ese error o eso vergonzoso que yo hice en algún momento de mi vida o en alguna etapa de mi vida, esto no define mi propósito. Señor, yo quiero entender quién soy para ti. Quiero saber cuáles son tus propósitos en mi vida. Y si todavía, Señor, hay áreas en mi vida donde yo tengo que cambiar, te pido, Dios, que me devuelvas la identidad, que quites todo de mí, todo pasado, todo error, toda culpa, todo engaño que pueda haber en mi mente, todo aquello que pueda estar aún en mi corazón. Ayúdame, Dios, porque yo quiero recordar ese propósito que tú has puesto en mi vida. Y que el error que yo pueda haber cometido, eso no define mi futuro. Porque tú moriste por mí en la cruz y eso
es lo que marca un propósito para mí. Te doy gracias porque eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de restauración y de misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Dígame si no es algo que es sanador en nuestro corazón, que restaura, que libera, que limpia nuestro interior. Sé que Dios hoy nos ha hablado. Gracias por haber estado con nosotros en Trascendentes. Sé que Dios ha ministrado tu vida, así como también ha ministrado la mía. Quiero pedirte, por favor, que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete para que tú puedas seguir viendo este y más episodios, los que están por venir. Dale click ahí a la campanita para que tú recibas la notificación cuando este video o cuando los próximos videos o nuevos videos vengan. Puedes seguirnos también en nuestro sitio web www.restauracionbc.org. Y quiero hacerte una cordial invitación. Del 20 al 31 de mayo tenemos nuestro evento Semilla en Iglesia de Restauración Oxnard, al cual queremos invitarte que tú puedas conectarte también con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Josías Martínez. Bendiciones.